Ok, entonces en esta parte de la presentación vamos a ver eh, la etapa 060 que corresponde a los techos y la parte también de pisos. Ok, entonces, ¿qué techo o cubierta de techo? Entonces lo definimos como la superficie o lámina a instalar sobre la estructura, ¿verdad? Dentro de la que encontramos clavadores y vigas, ¿verdad? Con el objetivo de hacer fluir cualquier fluido temporal que caiga sobre él, ¿verdad? O sea, la lluvia en este caso, haciendo uso de la gravedad. En ese caso, ¿verdad? Debe tener una pendiente mínima de 10-15%, y dependiendo del material, ¿verdad? Puede aumentar. Entre las cubiertas, entonces podemos encontrar láminas de zinc aluminizada, láminas de zinc prepintadas, láminas de fibra de vidrio, láminas plásticas, teja de barro, teja de madera, entre otros. Entonces, para hacer el ejercicio o un ejemplo, eh, vamos a trabajar con cubierta de placing. Entonces, considerando acá que la pendiente del techo viene en esta dirección, y vamos a considerar que tiene un 20% de inclinación. Entonces, la longitud horizontal acá a cubrir es de un total de 6.55 metros. Ya, sin embargo, bueno, ya sabemos de que esta es la distancia horizontal, ¿verdad? No es lo mismo que la distancia inclinada. Entonces se tiene que, ya sea con el factor de la pendiente, sacar la distancia inclinada, o utilizando esta tablita se podría utilizar. Entonces, para un 15%, lo multiplicamos por un factor de 1.01, para un 20% por un factor de 1.02, para un 25% de 1.03 y para un 30% por un factor de 1.04. Y con eso conseguimos la longitud inclinada, que sería la longitud a requerir para las láminas. Y entonces, si decimos que la longitud total es de 6.55 y que tiene una pendiente del 20%, entonces lo que hacemos es multiplicar 6.55 por 1.02 y nos da un total de 6.68 metros. La longitud real, ¿verdad? Inclinada. Entonces, para cubrir esta área, vamos a calcular el número de hiladas y el número de filas, las cuales van a depender de la longitud y ancho útil de la lámina. A ver, las láminas van a venir en esta dirección, ¿verdad? Entonces yo tengo que considerar el ancho de la lámina para saber cuántas filas voy a tener acá y cuántas hiladas también voy a obtener, eh, dependiendo de la longitud de la lámina. Entonces, bueno, acá facilito una tabla considerando las dimensiones de las láminas. Entonces, generalmente vienen en estas dimensiones. La longitud en pie, acá tenemos la conversión a metros, y acá tenemos el largo útil y el ancho útil. Ya, que recordemos que estas láminas se van a traslapar. Ya, entonces al hacer ese traslape, perdemos área de la lámina. Entonces el ancho realmente útil es este de acá. Entonces el ancho casi 1 metro, ¿verdad? Y el largo sí varía. Sin embargo, bueno, acá estamos tomando en cuenta, según esta tabla, ¿verdad? Antes era más limitado. Se, se podían encontrar las láminas de techo en estas medidas de 6 pies, de 8 pies, de 10 pies, de 12 pies. Sin embargo, ahora se puede, dependiendo de la distancia que se requiere, se puede solicitar en ferretería la longitud que uno requiera. Es decir, en vez de dividir en varias partes o en varias láminas
esta longitud, puedo pedir una lámina que sea de 6 metros de longitud, ¿ya? Y así cubrir todo el área. O pueden ser 2 láminas nada más de 3,5 metros, y entonces ahí logro cubrir la totalidad a requerir, ¿ya? Entonces, ahora pues no está tan limitada. Podemos pedir nosotros en la ferretería la longitud que requeremos para cubrir, ¿verdad? Sin embargo, pues aquí el ejercicio lo estamos haciendo ahora con estas dimensiones. Ok, entonces, para el ejercicio, entonces vamos a calcular el número de hiladas y el número de filas. Entonces, el número de hilada es igual a la longitud inclinada, la longitud de inclinación entre la longitud útil de una lámina. Entonces, acá vamos a probar con una lámina de 8 pies. Entonces, la lámina de 8 pies, la longitud es 1,83 y la longitud útil o el largo útil es de 1,63. Entonces, veamos. De 8 pies. A ver, la de 8 pies es de 2,44 y de 2,24 el largo útil. Entonces, si vemos, dividimos la longitud inclinada entre la longitud útil. Entonces sería 6,68 entre 2,24. Nos da un total de 2,98. Entonces voy a obtener 3 hiladas de lámina, o sea, tres láminas en este sentido, ¿verdad? Luego el número de filas, entonces el número de filas es igual a la longitud horizontal dividida entre el ancho útil de la lámina. Entonces la longitud que tenemos en este sentido, en el sentido, acá es el sentido de inclinación, porque vemos que aquí viene la pendiente en este sentido, ¿verdad? Entonces la longitud inclinada viene en este sentido, que es la que calculamos el número de hiladas. Y para calcular el número de filas, entonces tomamos en cuenta esta distancia que tenemos acá en el fondo, ¿verdad? Entonces esta distancia es de 5,525 metros. Lo dividimos entre el ancho útil de la lámina, que decíamos que era casi 1 metro. Ya considerando el ancho útil, ya considerando los traslapes. Entonces esa división nos da 6 filas. Entonces vamos a tener 6 filas en este sentido y 3 hiladas acá. Entonces se necesitarían 6 por 3, 18 láminas, ¿verdad? Pero eso lo multiplicamos siempre por un factor de desperdicio que es del 5%. Entonces ahí pues nos sumaría una lámina más. Necesitaríamos 19 láminas de 8 pies, ¿okay? Para cubrir esta área de 6,55 por 5,525 metros. Okay, entonces ahí tenemos la cantidad de láminas. Pero también hay que tomar en cuenta, ahora necesitamos para cubrir, ¿verdad? Considerar lo que son los clavadores, ¿verdad? Entonces, dependiendo del proyecto, ¿verdad? Pueden ser de madera y generalmente, ¿verdad? Son de acero, ¿verdad? Entonces, en el acero, para la madera se utilizan clavadores reglas de 1 pulgada por 3 pulgadas o cuartones de 2 por 2. Y en el caso del acero se utilizan perlines de 1,5 a 2 pulgadas de base por 3 o 4 pulgadas de altura, generalmente de 2 por 4 pulgadas. Con espesores, este espesor de acá puede ser de un 16avo, 5,64 o 3,32. Entonces generalmente vamos a encontrar un 16avo o 3,32 en los planos, ¿verdad?
La selección del material y las dimensiones del mismo va a depender de las cargas a soportar y en gran parte del tipo de cubierta que se utilice, ¿verdad? Y esa propuesta ahora la tiene que realizar el ingeniero estructural, que es el estudio de las cargas a las que va a estar sometida. En el caso de estudio, entonces vamos a considerar perlines de 2x4 por 3,32 y van a ser colocados en sentido perpendicular a la longitud útil de la lámina. Okay. Ok, entonces estos serían nuestros clavadores. Bueno, acá se hace énfasis pues de que el uso de los perlines en la construcción es innumerable, ¿verdad? Se pueden utilizar incluso dos perlines unidos y eso hacen una caja de 4x4 pulgadas metálica que se puede utilizar como columna o como una viga, ¿verdad? De soporte en la construcción, ya sea en el techo o como columnas también. Ok, entonces la distancia de separación de los clavadores va a considerarse a la mitad de la longitud útil de la lámina a usar, ya que se colocarán en los traslapes de la lámina y a la mitad de esta. Entonces, para las láminas de 8 pies, la longitud de los clavadores entonces va a ser igual a la mitad de los 8 pies. Entonces, sería, la longitud sería 2,24, la mitad de eso sería 1,12. Entonces la distancia entre clavador y clavador va a ser de 1,12 metros. Sí. Okay, entonces la cantidad de clavadores va a ser igual a la longitud a cubrir, que es de 6,60 metros, dividido entre la distancia de separación de los clavadores, que va a ser de 1,12, como acabamos de considerar ahorita, que estarían a la mitad considerados a la mitad de cada lámina. Entonces, esa relación nos da un total de 6 clavadores. Vamos a necesitar 6 clavadores en ese sentido, ¿verdad? Entonces vamos a requerir 6 perlines de 2 pulgadas por 4 por 3,32 de una longitud de 6 metros. Okay. Okay, de una longitud de 6,60 sería, ¿verdad? Los clavadores vendrían en este sentido. De 6 metros serían, considerando esta distancia. Okay. Luego tendríamos que considerar también los elementos de fijación. Entonces, acá hay un detalle. La cantidad de elementos de fijación se determina a partir de que cada lámina va a poseer 9 puntos de fijación. Estos van a ser distribuidos de la siguiente forma. Entonces vamos a tener 4 elementos que se fijan en las esquinas de cada lámina, pero esos van a ser compartidos por 4 láminas que se interceptan entre sí. Ok, entonces recordemos que tenemos, acá considerábamos que teníamos 3 hiladas y 6 filas. Entonces, al clavar cada una de ellas, entonces se tiene que clavar en los 4 extremos de la lámina, pero esa lámina van a compartir, las del centro van a compartir los clavos o los pernos, ¿verdad? Con esta lámina y con la siguiente, ¿verdad? Y con las que están en los laterales, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos considerando acá. Vamos a tener 4 elementos que se van a fijar en las esquinas de la lámina y van a compartir con 4 láminas que se interceptan entre sí. 4 elementos ubicados en los extremos, en el punto medio de cada lado, o sea, en el centro también. Cada uno de dichos elementos serán compartidos por 2 láminas también. Y un elemento que se fijará en el centro de las láminas. Entonces, en base a esto,
tenemos 4 que comparten 4 que comparten entre 2 láminas y un elemento. Entonces eso nos va a dar un total de 4 elementos de fijación por cada lámina. Ya, se consideran más, como dijimos al inicio, pero al considerar, ¿verdad?, los que están compartiendo, entonces al final consideramos 4 elementos de fijación por cada lámina. Ok, dicho eso, tendríamos la cantidad de elementos de fijación va a ser igual a 4 elementos por la cantidad total de láminas. Nos había dado un resultado de 19 láminas, por 4 nos da una cantidad de 76 elementos de fijación. A eso le aplicamos el factor de desperdicio, que es del 1%, y nos da un total de 77 unidades. Ok, entonces esos serían los elementos para fijar las láminas. Ok, entonces acá una nota, ¿verdad? Entonces, y un gráfico para entender un poco, ¿verdad? Hay que entender los elementos que están compuestos el techo, dependiendo del diseño. Entonces, las láminas onduladas utilizan piezas complementarias como cumbrera, empleada para techo a agua. Entonces, si tengo techo sacado agua, entonces este elemento que voy a requerir se llama cumbrera. Tapichel para techo a un agua sería este de acá. Perdón. Cumbrera terminal y cumbrera limatón. Puede ser también limatesa o lima olla. Entonces, este limatón o limatesa es cuando hay unión de dos techos con diferentes pendientes o pendientes diferentes. Por ejemplo, estos que son a 3 aguas o 4 aguas, entonces hay uniones de dos áreas de techo que tienen pendientes diferentes. Pueden ser pendientes del mismo porcentaje, ¿verdad? Pero van en diferentes direcciones, a eso se refiere. Entonces, hay una limatesa. También hay el caso de lima olla. Lima olla es cuando convergen dos techos, pero, por ejemplo, acá como estoy indicando en la pantalla, ahora por ejemplo, vendría en este sentido y otra vendría en este sentido y convergen esos dos techos en un mismo punto. Entonces, en ese caso se tendría que considerar canales también. Entonces, esos son otros elementos que se deben de considerar dependiendo del diseño. Entonces, dependiendo del diseño, se tiene que considerar esos otros elementos que van a ser igual a la distancia a cubrir. Por ejemplo, para la cumbrera sería esta distancia total, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Para cada uno de ellos. Habría que hacer el estudio. Ok, entonces luego pasaríamos al cálculo de los pisos. Entonces este también es bastante sencillo, al igual que calculábamos la parte de las paredes. Entonces las clases de pisos van a ser variadas y podemos tener desde ladrillo corriente, ladrillo terraza, piso cerámico, entre otros, baldosas, etc. El espesor de estos generalmente es de 2.5 centímetros, excepto el ladrillo cerámico que tiene un espesor promedio de 0.5 centímetros. Diferenciándose además de su colocación, ya que este deberá descansar sobre una losa y será unido a esta por una clase de cemento que se le conoce como porcelana. Los otros pisos van a descansar sobre un área de mortero de 2.5 centímetros de espesor y empleado como un cascote, lo que conocemos como cascote. Para la unión de los mismos se utiliza una mezcla diluida a base de arenilla, cemento y colorante. Y cuando se utiliza ladrillo terrazo, el cemento que se utiliza para la junta es cemento blanco. El área de estudio, bueno, que vamos a retomar es esta de acá, ¿verdad? Entonces se muestra esta área
vamos a utilizar ladrillo corriente de 0.25 por 0.25, de 25 por 25 centímetros y un espesor de 2.5 centímetros. Ok, entonces para cubrir esta área, entonces hay que calcular, está dividido entre áreas, hay que calcular esta área, conocemos la distancia acá, por ejemplo esta 4 metros por esta distancia de acá, 1,95 más 2.7, ok. El área 2 sería 1.45 por 2.55 y el área 3 1.60 por 1.8. Entonces calculamos esas tres áreas, las tenemos. Entonces el área 1, 385 por 4.5 metros de alto que tenemos acá. Nos da 17.33 metros cuadrados, el área 2 3.70 y el área 3 2.61, para un total de 23.64 metros cuadrados de área de piso. Entonces, de la misma manera, para calcular la cantidad de ladrillos que vamos a requerir, sacamos el área de ladrillo. Entonces, el área de ladrillo decíamos que era de 0.25 por 0.25, nos da 0.0625 metros cuadrados. Entonces, la cantidad de ladrillo va a ser igual al área total entre el área de un ladrillo. Entonces, eso nos da un total aproximado de 379 ladrillos. Eso lo multiplicamos siempre por un factor de desperdicio y de cuchillas. Cuchillas se refiere, ¿verdad?, al desperdicio en los bordes, que puede que esto, digamos, no sea totalmente ortogonal y que haya que hacer cortes a los ladrillos. Entonces eso conlleva, ¿verdad?, a un factor de desperdicio. Entonces a eso se refiere cuando hablamos de cuchillas y se considera de un 5% adicional al porcentaje de desperdicio. Ok, entonces eso se considera con 379 por 1.05 para sumarle ese 5% de desperdicio, nos da un total de 398 ladrillos. Okay. Ay, perdón. Luego, okay, 398 unidades. Luego se calcula el volumen de mortero o cascote. Entonces, para un ladrillo, consideramos el área ahora y el espesor de 2.5 centímetros. Ok, entonces el volumen de mortero para un ladrillo va a ser igual a la sección del ladrillo multiplicado por el espesor del mortero. Entonces, 0.25 por 0.25 por el espesor de mortero, que es 0.025, por el factor de desperdicio, que es del 10%, nos da un total de 0.0017 metros cúbicos para un ladrillo. Entonces el volumen total lo multiplicamos el resultado por los 398 que nos dieron la cantidad de ladrillo y nos da un total de 0.685 metros cúbicos de mortero. Okay, y por último, verá lo que es el colorante de piso. Para este caso, me dice que la cantidad a utilizar de colorante en el enladrillado se calcula a partir de que una libra de este posee un rendimiento entre 15 a 20 metros cuadrados. Entonces, para un área de 23.64 metros cuadrados, vamos a requerir 1,5 libras de colorante. Entonces, si dividimos eso, 23.64 entre el rendimiento, que sería 20 metros cuadrados, nos da un total de 1.18. Entonces, digamos, el valor comercial sería 1,5 libras de colorante, ¿verdad?, para un área de 23.64 metros cuadrados. Y acá, ¿verdad?, entonces finalizamos con el estudio, ¿verdad?, ya de lo que es el piso, la parte de techo y piso, ¿verdad? Entonces con esto, ¿verdad?, pasamos a hacer el ejercicio que se asignó, ¿verdad?, del estudio de un aula de primaria.